Estamos comunicados con Héctor Amichetti. Héctor es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. ¿Estás ahí, Héctor? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Ahí compartimos que hablábamos antes que somos coterráneos de Rojas. Así es, mirá vos. Así es acá mi compañero, cada vez que le nombro Rojas no me creen, dicen que no existe el pueblo. Pero ¿Cómo no? Toda una historia, ¿eh? Claro, por supuesto, Sí, es lo que yo les cuento, toda la historia de allá del pueblo. Bueno, el pueblo de Sábato, por otro lado, ¿eh? Claro, de Sábato. ¿Y a qué escuela fuiste, Héctor? Yo fui a la escuela 8. A la escuela 8. Sí. Está bien, yo fui a la ESNA. Así que... Bueno, Héctor, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo ha sido la situación ahí desde el gremio de ustedes durante la etapa del gobierno macrista, cómo fue que la han pasado. Mira, realmente es, ¿no? Un periodo muy difícil, digamos, con un costo muy grande desde el punto de vista del debilitamiento de la industria gráfica, que en general, al ser una industria de servicio de otras industrias, a través del envase, la folletería, todo lo que acompaña a otro tipo de productos industriales, bueno, hemos recibido los golpes que ha recibido el conjunto de la industria nacional. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, la caída del consumo, la recesión, realmente desmoronó la producción de libros, de revistas, que a su vez venía castigado ya por la tecnología y los diarios. Pero bueno, ha sido muy duro en todos estos años. Inclusive te digo ahora, poco tiempo del cambio político, que genera expectativas, por supuesto, en la medida de que pueda haber una reactivación económica, se siguen produciendo despidos, inclusive algunas empresas, digamos, generando reestructuraciones, especulativamente, pensando de que lo que viene les va a poner algún tipo de freno a todo esto, ¿no? Así que estamos en situaciones de conflictos que no paran, ¿no? Claro, o sea, dentro de un poco el acuerdo social que plantea Alberto, lo que nos contás es que las diferentes empresas se están adelantando a esa posibilidad de acuerdo. Claro, porque la recesión ha hecho que muchas empresas aprovecharan también para una reestructuración. El gremio nuestro es un gremio que en general son todas pymes, muchas no resistieron la caída de actividad. Nosotros hemos perdido, yo te diría que si en Capital y Gran Buenos Aires a diciembre del 2015 teníamos unas 1.500 pymes, y hoy calculo que hay unas 300 menos, por darte un dato, así una cifra de grosso modo, ¿no? Pero se ha perdido junto con esas pymes una cantidad muy importante de puestos de trabajo, y las que resisten aprovechan este periodo para hacer reestructuraciones, empezando por las grandes, el caso de Clarín, que ha concentrado hoy la producción de Clarín, Nación y todo lo que era los trabajos de revistas que hacía a través de AGR, que es una de las empresas que cerró con 300 trabajadores que tenía. Bueno, imagínate vos que, digamos, ahora tratan de aprovechar inclusive este último tramo para provocar despidos en función de la poca actividad, ¿no? Es decir, especulativamente digo yo, porque si se prevé, digamos, cierta protección al trabajo, se ha hablado de doble indemnización a partir del próximo gobierno, bueno, están tratando de especular con eso y avanzar ahora con los despidos, ¿no? Héctor, Oscar Muñoz te habla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo te va? Bien, pensaba que, bueno, la Federación Gráfica la industria de la gráfica tiene una larga tradición de lucha, y le toca afrontar ahora un cambio de tecnología que pega en muchas ramas, pero que justamente en el tema de la gráfica tiene una incidencia muy particular. ¿Cómo se reacomoda la industria gráfica? ¿Cómo percibís vos que pueda reacomodarse a este tiempo donde lo gráfico justamente cada vez tiene menos presencia en los kioscos de revistas, en los lugares de venta habituales? Sí, yo te diría que la industria gráfica en ese aspecto, en una parte de su actividad, que es la parte editorial, sí, salvo la parte libro, donde nosotros sí, con el anterior gobierno
avanzamos enormemente en la producción de libros. En el año 2014 se produjeron 129 millones de libros en el año, después de haber partido en el año 2003 con un piso de 30 millones, ¿no? Es decir, hubo una recuperación económica muy grande, hubo un Estado que compraba libros y distribuía en las escuelas de los sectores más necesitados, se distribuía en las bibliotecas. Es decir, cuando hay una política cultural fuerte y hay poder adquisitivo del pueblo, en ese sector de la industria gráfica, más allá de la incorporación tecnológica, crece enormemente. El mercado interno es muy importante para, de alguna manera, paliar la cuestión de lo que es el avance tecnológico en el desplazamiento de puestos de trabajo. Yo siempre doy un ejemplo que en 10 años, durante el periodo anterior, defendiendo, digamos, la actividad del mercado interno, la industria gráfica incorporó tecnología por un valor de más de 2.400 millones de dólares y generó un 30% más de puestos de trabajo. Quiere decir que la mayor actividad hizo que, aún con incorporación tecnológica que desplaza mano de obra, se ocupen más trabajadores. El problema es cuando se combina, digamos, la cuestión de recesión con una situación de tecnología que, por supuesto, es imparable en el sentido de que lo digital va desplazando mucho al tema papel, ¿no? Claro. La expectativa nuestra fundamentalmente es que la industria que hoy tiene casi el 50% de su capacidad instalada con tecnología de muy alto nivel, pero paralizada. Entonces hoy tendría que generar puestos de trabajo si se pone en funcionamiento la actividad económica, ¿no? Claro. Lo que nos contabas de los libros del Estado es que se desactivó directamente, o sea, las políticas de parte del Estado en cuanto, por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura, el reparto en las bibliotecas, y a eso te referís, Héctor. Absolutamente. Yo te digo que durante el gobierno anterior hubo una política muy fuerte en el sentido de distribución de libros. El Estado compraba alrededor de 10 millones de libros por año y los distribuía. Acordate que hasta en las canchas de fútbol se distribuían libros, ¿no? Bueno, esto se fue frenando y en este año directamente no hubo presupuesto para distribuir libros en las escuelas que más los necesitan. Con lo cual ahí hubo un sector, digamos, que es el propio Estado, que generó una caída muy fuerte en la producción del libro. Pero sumarle a eso lo que fue el efecto de la recesión, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que hace que hoy un libro que puede estar en 400, 500 pesos sea una cosa prescindible para el lector. Bueno, el dato, por eso te digo, comparando 2014, 129 millones de libros, más de 3 libros por habitante, el año pasado hemos estado apenas si superamos los 40 millones, es decir, ya estamos menos de un libro por habitante. Y esto no quiere decir que la gente haya perdido el hábito de la lectura, ni que la tecnología haya reemplazado el libro en papel por el libro digital, que en ese caso no es como la revista y los diarios. Sigue siendo el libro a nivel mundial, inclusive sigue siendo el libro impreso en papel que prácticamente ocupa casi más del 80% del mercado. Es decir, el digital solo está llegando más o menos a un 15, 17%. Por lo que significa leer un libro, ¿no? Que no es lo mismo que entrar en una página de internet a leer una noticia de una revista o de un diario, ¿no? Claro, y aparte el rol que tiene que jugar el Estado de promover la lectura. Es fundamental. Yo digo, eso se ha abandonado. Ahora estamos trabajando y ha habido bastante consenso en el Congreso, y pienso que en esta próxima etapa política avanzará en la creación del Instituto del Libro, que no es solamente la producción gráfica, sino que la perspectiva de que muchos autores que hoy no tienen posibilidad de publicar, la tengan, que se desarrolle una política federal, porque muy concentrada en lo que es Capital Federal y Buenos Aires, digamos, aquel que escribe, que pueda tener acceso a la posibilidad de que le editen un libro. Bueno, ese Instituto del Libro, esa idea de Instituto del Libro, que ya tomó fuerza como proyecto de ley, y tiene bastante consenso, yo te diría, de escritores, de libreros, de editores y de los propios gráficos,
establecería un 2% del presupuesto de cultura destinado a fomentar la producción del libro, desde los autores hasta la edición, ¿no? Claro. Más o menos al estilo de lo que es el Instituto de Cine, que en algún momento generó una gran producción de cine nacional, ¿no? Claro. Héctor, para ir terminando, ¿qué expectativas tenés con el gobierno que entra? Porque se le viene una situación en términos económicos bastante complicada. Sí, yo creo que la situación es muy delicada. Digamos, la economía que deja el gobierno que se está yendo es explosiva, no solo por el endeudamiento externo, sino por lo que significa este estado de recesión que hay en el país, el debilitamiento que ha habido en la capacidad de consumo del pueblo. Por lo tanto, indudablemente el gobierno va a tener que generar recursos para empezar a reactivar la economía. Tenemos, en general, las pymes están muy comprometidas, con muchas deudas, por lo tanto, seguramente se estarán estudiando medidas para tratar de resolver ese problema que las pone al borde de la quiebra en muchos casos, y también poner recursos en el bolsillo de los sectores más rezagados. Yo te diría aquellos sectores de la economía informal, los sectores que en las paritarias han quedado muy retrasados en relación con la inflación, y los jubilados fundamentalmente. Esa cadena hay que reactivarla, y por supuesto que nosotros estamos convencidos y vamos a respaldar al gobierno en esta idea de acuerdo social, de que esos recursos para reactivar la economía tienen que salir de los sectores que han tenido los mayores beneficios en estos tiempos, porque no todos perdimos en este tiempo. Hay un sector minoritario que ha hecho ganancias fabulosas, ¿no? Empezando desde las multinacionales que manejan los servicios públicos, la energía, hasta los bancos, hasta los sectores exportadores de cereales. Bueno, allí indudablemente habrá que tocar algo de esos beneficios extremos que tienen y volcarlos hacia la reactivación de la economía, el beneficio de la mayoría del pueblo. Y entendemos que es muy importante generar ahí muchos consensos de los sectores nacionales y populares que en su amplia mayoría están muy afectados, ¿no? Sí, te hago otra consulta ya aprovechando Sí. de lo que estabas hablando en cuanto al acuerdo social y los sectores que tienen que estar fuertes para acompañar a este gobierno, porque los grandes ganadores tampoco es que van a dejar de querer entregar sus ganancias. Por un lado, antes cuando iniciamos el programa hablábamos de que el sector energético había aumentado su ganancia casi un 1000% desde el 2015 para este año. Y vos como secretario general de un gremio importante, ¿qué rol ves y qué posibilidad en cuanto al rol de la CGT, ¿no? Y esto que plantea Alberto de la unificación. Bueno, nosotros entendemos que esa unidad de los trabajadores, hoy hay condiciones para que se dé, más allá de las diferencias que hemos tenido en cómo nos paramos frente al gobierno de Macri. Hoy es una etapa nueva donde casi todos están afectados. Me parece que el acuerdo social, ya lo ha anunciado Fernández, es mucho más que la discusión de precio y salario. Es fundamentalmente en cada uno de los temas de la economía tener consenso, y me parece que sobre eso tenemos que trabajar la unidad, no sobre acuerdos superestructurales de dirigentes. Bueno, piensan que lo único que hace falta es negociar un espacio en los ministerios. Nosotros entendemos que sobre todo los gremios que hemos integrado en estos años y seguimos haciéndolo, la Corriente Federal de Trabajadores, que la unidad se debe dar en base a propuestas concretas. Y de hecho esas propuestas existen, y desde el Movimiento Obrero Unido se puede realmente generar un gran frente con lo que te decía anteriormente. Son más de 500.000 pymes que están hoy afectadas y que coinciden en la necesidad de reactivar la economía y el mercado interno. Está todo el sector del cooperativismo y por supuesto las organizaciones sociales. Me parece que ahí hay no solo una necesidad, sino que hay una voluntad de todos los sectores de generar una gran unidad, y yo creo que el próximo gobierno trabaja en esa dirección. Por lo tanto, la confianza tiene que estar en nuestra propia fuerza. Así como hubo una unidad política para ganar una elección, ahora hay que generar una gran unidad de sectores nacionales
para poder tomar las decisiones frente a estos sectores muy concentrados de la economía, ¿no? Claro. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un saludo y le mandamos un saludo si alguien de Roja nos está escuchando también. Un saludo para ustedes y para los de Roja que pueda estar escuchando. Dale. Un abrazo grande y gracias. Muchas gracias a vos, Héctor.